que nos quedamos ayer con las ganas. Ayer vimos ya la aplicación del teorema de Ampère o de la ley de Ampère para ver el campo generado por un solenoide, ¿vale? Veíamos al final que en campo es igual a mu, la permeabilidad del medio, n es el número de espiras del solenoide, la intensidad que circula a correr partido por L, donde L es la longitud del solenoide. Y hoy vamos a ver ya, y con esto ya terminamos toda la teoría del tema, no hay más teoría en este tema, o la aplicación del teorema de Ampère a un toroide, ¿vale? Y os decía, el toroide, voy a intentar dibujarlo bien, un toroide. Voy a ver si... O sea, solo hay solenoide y toroide, ¿no? ¿Perdón? Solenoide y toroide, ¿no? Solo. En la aplicación que vamos a ver, solo hay solenoide y toroide. Solenoide y toroide, sí. Las aplicaciones del teorema de Ampère solo de estos dos. Voy a ver si dibujo un toroide medio bien. Tiempo. Un toroide que ya os dije es un dono. Un toroide es un dono. De hecho, pues más o menos... Esto puede ser un toroide. Un donut, una rosquilla. Y vamos a suponer que tiene enrollado un cable de esta manera. A ver, bueno, esto, la forma por la que pasa el cable es lo de menos. Vamos a suponer que el cable viene por aquí. Bueno, algunas vueltas me suenan mejor que otras, pero yo creo que la idea se ve, ¿no? Vale, eso es un toroide, un donut que tiene un conductor enrollado alrededor. Si suponemos que la intensidad de corriente... Si suponemos que la intensidad de corriente entra por aquí y sale por aquí, ¿vale? Vamos a calcular el campo magnético generado en lo que sería... Ahí. Vamos a coger esto, que sería el eje del toroide, el donut, ¿vale? Bueno, el toroide pues tiene un radio mayor, un radio menor, pero nosotros vamos a considerar el radio, la distancia desde el centro hasta el centro del toroide. Este va a ser el radio. Entonces, de acuerdo con el teorema de Ampère, la circulación, es decir, la integral a lo largo de toda esta trayectoria cerrada de B por diferencial de N es igual a mu por el sumatorio de todas las intensidades que hay en el interior de la superficie definida por esta trayectoria, ¿vale? La trayectoria es este círculo, bueno, sí, esta línea circular que hemos dibujado en el centro del toroide. Entonces, el campo en cada punto en el centro del toroide, si por ejemplo considero una espira cualquiera, esta espira de aquí, por ejemplo, esto iría, vamos a ver aquí, esto iría por detrás del toroide, así, ¿vale? Esta parte iría por detrás del toroide. Entonces, como la intensidad va por allí, aquí va por aquí, aquí iría para allá y aquí iría para acá. Si yo lo miro desde el centro del toroide mirando por aquí, esto está girando en sentido de las agujas del reloj. Lo miro, por ejemplo, desde aquí, desde este punto de vista.
Miro por aquí, desde el centro del toroide y miro por ahí. Esto está girando en el sentido de las agujas del reloj. Entonces, ¿hacia dónde iría el campo en ese punto? El campo iría hacia allá. Ese sería el campo. ¿Vale? Y con respecto a diferencial de L, son paralelos, ¿no? Porque el campo es tangente a la circunferencia esta que hemos dibujado y el diferencial de L también. Por tanto, le puedo quitar el sombrerito a estos dos. Es decir, en este caso, B por diferencial de L sería igual a B por diferencial de L por el coseno de 0. Y como el coseno de 0 vale 1, pues esto es B por diferencial de L. Quito esto de aquí. Esto es B por diferencial de L. Pues entonces la integral a lo largo de toda la trayectoria de B por diferencial de L es igual a mu por el sumatorio de todas las intensidades. ¿Cuántas intensidades de corriente atraviesan la superficie definida por esta trayectoria? La superficie es esta, este círculo. Esa es la superficie, ese círculo. Entonces, ¿cuántas intensidades de corriente atraviesan ese círculo? Pues N, que es el número de espiras, por la intensidad de corriente. Esto sería entonces N por I. Como el campo no depende de la circunferencia, lo puedo sacar fuera, entonces tendría que B por la integral a lo largo de toda la trayectoria del diferencial de N es igual a mu por N por I. Y la integral a lo largo de toda la trayectoria del diferencial de L es precisamente la longitud de esa trayectoria, que es 2πr. Por tanto, lo que tengo es que campo por 2πr es igual a mu por N por I. Y al final lo que llego es que el campo generado en el centro de un toroide es igual a mu por N por I partido por 2πr. Ese es el campo generado en el centro del toroide. En el centro me refiero al núcleo del toroide, por decirlo de alguna manera. Me has puesto el punto ese del toroide, ¿no? O sea, ¿a dónde sería? En las barras verdes. Donde está dibujado el campo. El campo es ahí. En cualquier punto, ahí. En lo que sería el núcleo de ese toroide, de este donut. Es que esto es un donut. Esto es un donut, ¿vale? Y se genera ahí un campo magnético, en ese sentido, ¿vale? Estas son las dos únicas aplicaciones del teorema de Ampère. Luego ya, a efectos prácticos, en algún caso, en algún ejercicio, toroide. Bueno, en algún ejercicio lo que se pregunta es el solenoide, creo que en el dibujo que tienes ahí. Sí, porque aquí no aparece ni El toroide no aparece. El toroide no aparece, ese es el solenoide, ¿no? Sí, a mí me parece el solenoide. Sí, ese es el solenoide. El teorema de Ampère y luego aparece la aplicación para el cálculo del campo generado por un solenoide. Sí, bueno, aquí no aparece. El toroide no aparece por ningún lado. Veis que tampoco tiene mucho misterio, ¿no? El toroide no tiene mucho misterio. El solenoide, en el solenoide me sale el campo. Mu por N por I partido por L, la longitud del este, y el toroide al final es la longitud del círculo que hay dentro, que es 2πr. O sea que, pero al final, pues si os veis, prácticamente lo mismo, que es la longitud de la bobina. Porque eso sí es una bobina. Vale, bueno, pues con esto el contenido teórico del tema lo terminamos. Y ahora, pues como siempre, nos vamos a dedicar a hacer ejercicios, vamos a coger todos los ejercicios de BAU, todos los modelos, posibles modelos que se nos puedan ocurrir, cuestiones, etcétera, 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 para practicar, ¿vale? Estaremos esta semana y el lunes y el martes de la que viene haciendo todo esto. Luego ya a la vuelta de vacaciones veremos cuánto tiempo tenemos que seguir para terminar el tema y empezar con el de ondas. A la vuelta voy a hacer ejercicios para repasar. Por eso digo que haremos ejercicio y tal y ya veremos cuánto tiempo tenemos que dedicar para repasar y ya meternos con el siguiente tema, que ya es ondas. Ya nos metemos con ondas. ¿Qué es más difícil, este o ondas? En ondas lo que pasa es que no habéis visto movimiento armónico, ¿verdad? Entonces tengo que empezar enseñando el movimiento armónico siempre.
Bueno, pues mira, vamos a ir sin enunciado sexta 2013. No voy a comer el tarro. El primer examen que encuentro de este voy a coger. Tenemos dos espiras conductoras, una de ellas cuadrada, otra circular. Se encuentra en una región donde hay un campo magnético centrífugo por medio de onda. ¿Cuál es un campo magnético? Vale, esto es inducción, por lo cual ese ejercicio todavía no sabemos hacer por el tema que viene. Efecto fotoeléctrico, nada. Esto es un satélite artificial, una cuestión. ¿Cuál es la constante de desintegración radiactiva? Esto es de flujo. A ver. No, mira, este problema está resuelto en la última hoja de este mismo archivo. Por ejemplo, imprimir pantalla. Vamos a... Por ejemplo, Vale, vaya pedazo de enunciado que tiene esto, ¿no? Vale, vamos a coger esto. Copiar. Y vengo aquí y hemos hecho ya pizarra nueva. No, todavía no. Pizarra nueva. Pegar. Ahora lo haré más pequeño porque es que si no esto es enorme. Y ocupa toda la pizarra. Dice así, un electrón se mueve a través de un tubo de rayos catódicos a 10 elevado a 7 metros por segundo. Tubo de rayos catódicos es la pantalla de una televisión de las antiguas. Las televisiones antiguas, aquellas que tenían el culo así de gordo, es un tubo de rayos catódicos. Es un cañón de electrones que se aceleran con una diferencia de potencial y luego la trayectoria de los electrones se modifica con campos magnéticos, con imanes. Entonces ya van impactando en la pantalla por la parte de atrás y las muy viejas eran de fósforo verde y al impactar los electrones lo que hacía era brillar la fosforescente. Y eso era lo que iluminaba la pantalla. Luego ya las más modernas se fueron cambiando. Pero eso era un tubo de rayos catódicos, ¿vale? Bueno, tengo un electrón que se mueve en un tubo de rayos catódicos a 10 elevado a 7 metros por segundo. Penetra perpendicularmente en un campo magnético uniforme de 10 a la menos 3 teslas, que actúa sobre una región de 4 por 4 centímetros. ¿Vale? Siendo la trayectoria que se indica. Vale, ahí tengo la trayectoria del electrón. El electrón penetra por aquí, por la izquierda, y curva su trayectoria. ¿Vale? Se pide la energía cinética del electrón en electronvoltios. Explicar razonadamente si el campo magnético está dirigido hacia dentro o hacia afuera respecto al plano del papel y determinar el valor de la desviación H que sufre el electrón. Vale, sí, te dan el valor del campo. ¿Cómo vas a determinar el valor? Y luego, diferencia potencial que habría que establecer entre dos placas conductoras planas y paralelas para que el efecto del campo electrostático contrarrestase los efectos del campo magnético sobre el electrón y éste atraviese la zona cuadrada sin desviarse. Indica cómo deben situarse las placas y la polaridad, signo de cada una. Es decir, cómo hacer un selector de velocidades. ¿Vale? Cuando os he dicho lo de electronvoltio, os habéis quedado con una cara como diciendo, ¿y esto qué es lo que es? Vale, pues fijaos, un electronvoltio es la energía que adquiere un electrón cuando se acelera una diferencia de potencial de un voltio. Me da igual. Entonces, como energía es igual a carga por diferencia de potencial, ojo, energía, no campo, que con el campo eléctrico tiene la mala idea de esta. Energía, voy a poner aquí, lo voy a poner con todas las letras porque si no. Energía. Energía potencial es carga por diferencia de potencial. Si la carga es la carga del electrón, que es 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios, y la diferencia de potencial es un voltio, esta energía es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. Y esto es un electronvoltio. Carga del electrón por un voltio. De hecho, esta relación te la dan aquí. Un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios. ¿Vale? De ahí viene. Se utiliza mucho como unidad de medida de energías cuando se trata de cuestiones de estas, de partículas subatómicas y tal. Se utiliza mucho el electronvoltio. ¿Vale?
Entonces, ¿cuál es la energía cinética del electrón en electronvoltios? Bueno, pues como la energía cinética que gana equivale a la energía potencial que pierde, no, vale, como me da la velocidad y tengo la masa del electrón, pues directamente la calculo, vale. Estaba yéndome yo por los cerros de Úbeda. Voy a hacer esto un poco más pequeño para que no me ocupe tanto y voy a empezar a calcular, ¿vale? Quito esto ya del electronvoltio, lo quito de aquí. Ya sabéis lo que es y vamos a empezar. Venga, apartado A. Me piden la energía cinética. Pues energía cinética es un medio de masa por velocidad al cuadrado. Tan sencillo como sustituir. Sería un medio de la masa del electrón que me la da 9,11 por 10 a la menos 31. 9,11 por 10 a la menos 31. Por velocidad al cuadrado, 10 elevado a 7. 10 elevado a 7 al cuadrado. Pues esto me sale una energía cinética. Una energía cinética de 9,11 por 10 a la menos 31 por 1 por 10 elevado a 7 al cuadrado. Y todo eso dividido por 2. Total, 4,555 por 10 a la menos 17. Me sale 4,555 por 10 a la menos 17 julios, pero me piden que lo calcule en electronvoltios. Entonces, la energía para calcular, para pasar de julios a electronvoltios, tengo que dividir por 1,6 por 10 a la menos 19. ¿Vale? Entonces, la energía cinética será 4,555 por 10 a la menos 17, estos son julios, dividido por 1,6 por 10 a la menos 19 y estos son julios por cada electronvoltio. Con lo cual, el julio con el julio se me va y el electronvoltio pasa arriba. Pues esto dividido por 1,6 por 10 a la menos 19 sale 284,7 electronvoltios. Sale 284,7 electronvoltios. Es muy típico de que dan lo pasas a electronvoltios. Es muy típico que te den datos de energía en electronvoltios. Muy típico. Que te den datos de energía, que te piden el resultado en electronvoltios, a lo mejor menos, pero que te den el dato en electronvoltios, sí. Ahora, si te lo dan, siempre te dan esta conversión. La conversión te la dan. Un electronvoltio es 1,6 por 10 a la menos 19 julios, que es la carga de un electrón multiplicada por un voltio. 1,602 por 10 a la menos 19 por un voltio, pues esa es la carga. De hecho, mira, la carga del electrón viene aquí. Menos 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Vale? Vale, y ahora, ve. Vamos a explicar razonadamente el sentido del campo y el signo del campo. Para eso vamos a volver a hacer esto grande. No, voy a hacer una cosa. Voy a venirme aquí y voy a copiar el dibujo. Voy a copiar solo el dibujo. Copio solo el dibujo. Aprovecho que tengo esta posibilidad. Me pego aquí el dibujo. Me traigo aquí el dibujo. Incluso lo hago más grande el dibujo para que se vea todo bien. Y esto es fantástico. Oye, cómo mola. ¡Guau! Fíjate. Ahí está. Se trata de un electrón. Luego tengo una partícula de carga negativa. El vector velocidad, ¿hacia dónde va? El vector velocidad va en este punto hacia la derecha. Ese es el vector velocidad. ¿Hacia dónde va la fuerza magnética? Fíjate en la trayectoria, aquí no hay que mirar otra cosa. O sea, la fuerza magnética va, según el dibujo, hacia arriba. Vamos a poner la fuerza magnética en rojo, hacia arriba. Esta es la fuerza magnética, hacia arriba. Vaya por Dios, ya se me ha doblado. La fuerza magnética
en este punto va hacia arriba. Esta es la fuerza magnética. Vamos a dibujarnos nuestro sistema de referencia que vamos a utilizar para indicar claramente X y Z. Entonces, la fuerza magnética es igual a fuerza magnética J. Va en el sentido positivo del eje Y. La velocidad es igual a velocidad Y. Va en el sentido positivo del eje X. ¿Vale? Bien, ¿hacia dónde tiene que ir el campo? Mano derecha. Velocidad, campo, fuerza. ¿Vale? Si fuese una partícula positiva, según lo estáis viendo vosotros, a ver. Velocidad, campo pero la fuerza tiene que ir hacia arriba. Entonces, si la partícula fuese positiva, el campo tendría que ser entrante, ¿verdad? Pero la partícula es negativa. Por tanto, el campo tiene que ser saliente. Si es positivo, es hacia arriba, ¿no? Mano derecha es para partículas positivas. Vale. Luego, cuando la partícula es negativa, no, cuando la partícula es negativa, invierto o el campo o la fuerza. ¿Vale? Entonces, para que la fuerza fuera hacia arriba, si se te con las reglas de la mano derecha, para que la fuerza fuese hacia arriba, el campo tendría que ser entrante. Velocidad hacia la derecha, campo, fuerza hacia arriba, campo tiene que ser hacia adentro. ¿Vale? Como la partícula es negativa, para que la fuerza vaya hacia arriba, el campo tiene que ser saliente. ¿Vale? Vamos a hacer, a ver cómo lo ponemos aquí. A ver. Si la partícula fuera positiva, para que la fuerza fuera hacia arriba, de acuerdo con las reglas del producto vectorial, entre paréntesis, mano derecha, el campo tendría que ser entrante en el papel. Y podemos indicar sentido negativo del eje Z. Sentido negativo del eje Z. Como la partícula es negativa, para que la fuerza vaya en ese mismo sentido, el sentido del campo tiene que ser el contrario. Inverso. Es decir, sentido positivo del eje Z. Joder. Sentido positivo del eje Z. ¿Vale? Por tanto, si el campo me dicen que es de 10 a la menos 3 teslas, el campo es el campo magnético es igual a
10 a la menos 3 K teslas. Sentido positivo del eje Z. Tiene que ser el campo. Entonces, ahora ya sí que podría yo dibujar el campo magnético aquí y decir que el campo magnético en este punto es así, o bueno, o lo puedo dibujar y decir, indicar que es saliente. Indicar que es saliente a base de poner puntitos. Campo saliente. Vale. Bien. Lo pilláis, ¿no? Aquí hay que jugar mucho con la mano derecha y entender que la mano derecha es la fuerza tal que se ejercería sobre una carga positiva. Si la carga es negativa, la fuerza se tiene que invertir o en este caso tengo que invertir el campo. ¿Vale? Ahora fijaos, si la velocidad va hacia la derecha y el campo es saliente, la regla de la mano derecha diría que la fuerza es hacia abajo. Pero como se trata de una partícula negativa, la fuerza es hacia arriba. ¿Vale? Bien, pues ese es el apartado. Razonablemente, si el campo magnético está dirigido hacia adentro o hacia afuera respecto al plano de papel y determinar el valor de la desviación H que sufre el electrón. Pues ahora tenemos que determinar el valor de la fuerza de la desviación esta H que sufre el electrón. ¿Qué ocurre cuando el electrón penetra en esa región donde tengo un campo magnético? El tipo de movimiento que describe el electrón, sentido positivo del eje Z, y además, perdón, voy a poner aquí saliente con respecto al papel, porque me está preguntando si es entrante o saliente, ¿no? O sea que vamos a ponerlo así. Saliente con respecto al papel. Vale. ¿Qué tipo de movimiento o cómo es el movimiento que describe el electrón en el momento en que penetra en esa región? Es una composición de movimientos en el que el electrón, en el momento en que penetra en la región, se está ejerciendo sobre él una... Es que no es exactamente así. No es exactamente así. Es un movimiento circular. Claro, es un movimiento circular. Y sería el radio, ¿no? Claro, es decir, es que la fuerza no es siempre hacia arriba, la fuerza va cambiando. Entonces, vale, el electrón describe en el momento que penetra, a ver, ¿Tiene un apartado B o C? Este es el apartado B todavía. El electrón describe un movimiento rectilíneo uniforme con una fuerza centrípeta igual a la fuerza magnética, que es igual a Q por V por B. Q por V por B. Madre mía. Vale. Entonces, como la fuerza magnética es la fuerza centrípeta, como la fuerza magnética es igual a la fuerza centrípeta, entonces lo que tengo es que Q... Voy a ordenarlo esto un poco mejor porque es que si no me voy a ir muy para abajo. Fuerza magnética es la fuerza centrípeta. Es decir, Q por V por B es igual a M por V cuadrado partido por R. De aquí puedo quitar esto y despejar el radio. R es igual a M por V partido por Q por B. En este caso, el radio es, no, que quiero calcular. Es 9, la masa
es 9, ¿dónde está? Aquí. 9,11 por 10 a la menos 31 kilogramos. Es 9,11 por 10 a la menos 31. La velocidad es 10 a la menos, a 7, no a la menos 7, perdón. 10 elevado a 7 metros por segundo. La carga es 1,6 por 10 a la menos 19 y el campo es 10 a la menos 3. ¿No era menos 1,6 por 10 elevado a la menos 19? ¿La carga? ¿No? La carga, 1,6 por 10 a la menos 19. M por V partido por Q por B. No, tipo, pensaba que era negativa la carga. Ah, bueno, sí, la carga es negativa, pero eso me da igual. O sea, el signo de la carga me importa a la hora de ver que saber que es negativa y a dónde tiene que ir la fuerza. Para el valor del radio me da exactamente igual. Vale, entonces eso no, en el caso de esto, el radio no me preocupa. A ver, 9,1 por 10 por, joder, 9,11 por 10 a la menos 31 por 1 por 10 elevado a 7, dividido por 1,6 por 10 a la menos 19 y dividido por 1 por 10 a la menos 3. Total, me sale 0,057. O sea, 5,7 centímetros, ¿no? Más o menos. 0,057 metros. 0,057 metros, que son 5,7 centímetros. Ese es el radio de la trayectoria. Y ahora es un problema de trigonometría. Ahora es un problema de trigonometría, ya está. ¿No? Porque yo ahora lo que tengo es una distancia de aquí a aquí, que estos son 4 centímetros, y aquí una circunferencia de radio, cuyo radio es 5,7 centímetros. Y tengo que calcular esta altura. Tengo que calcular esa distancia. De aquí a aquí son 5,7 centímetros. De aquí a aquí son 5,7 centímetros. De aquí a aquí son 4 centímetros. 4 centímetros. A ver cómo calculo yo esta altura. Te iba a decir que aquí se sabe en eso, pero... ¿Tiene? Nada. Estos son 4 centímetros. De aquí a aquí hay 4 centímetros. Lo que no sé es cuál es esta distancia. Bueno, eso es precisamente la que tengo que calcular, que narices. Eso es precisamente lo que tengo que calcular. A ver. Y la longitud del arco tampoco la conozco. La longitud del arco tampoco la conozco. La longitud de este arco. Eso es lo que te digo. Tampoco conozco la longitud del arco. Porque ahí lo diré. En el movimiento circular, el arco es igual al radio por el ángulo. Siempre y cuando tengas las magnitudes las magnitudes angulares las tengas en radianes y en radianes por segundo, se cumple que la magnitud lineal y la magnitud angular se relacionan por el radio. El radio son 5,7 centímetros, pero... Joder. Entonces, de aquí a aquí... Ah, perdón, mira, ya está. De aquí a aquí son 5,7 centímetros también. Y estos son 4. ¿Lo veis? A ver, voy a rehacer el dibujo. Voy a rehacer el dibujo. Vamos a ver, vamos a hacer el dibujo. Lo voy a rehacer. Es que ahora voy a mirar cómo lo han hecho, pero yo al principio, la primera vez que lo he mirado, he pensado, digo, pues esto lo hago
como si fuese una composición de movimientos, pero luego me he dado cuenta de que no puede ser así. A ver, vamos a hacer esto más o menos así. Ras. 1, 2, 3. Lo tengo que hacer más grande todavía. Ahora, así de grande. Ahora voy a borrar la mitad, pero bueno, o sea que me da igual, voy a hacer así de grande. Y voy a poner esto aquí más o menos. Vamos a suponer que el centro de esto está aquí. Uno, dos, tres, cuatro. Esta es la caja. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. Va. Así. Esta es la región de 4 por 4 centímetros. ¿Vale? Esa es la región de 4 por 4 centímetros. Voy a dibujar ahora la trayectoria sobre la circunferencia esta que he dibujado. Esta es la región. Vale. Y esta es la trayectoria. Y ahora voy a quitar esto y espero que se vea razonablemente bien. Vale, sí, yo creo que sí se ve. Bien, entonces, esta distancia de aquí a aquí, es que fíjate, esta distancia de aquí a aquí son 4 centímetros. 4 centímetros. Y esta distancia desde aquí hasta aquí es el radio de esa trayectoria, que es de 5,7 centímetros. ¿Vale? Y es la misma que la distancia de aquí a aquí. Esos son 5,7 centímetros. ¿Vale? Tengo que calcular esta altura. Me ha quedado justo en la mitad, pero no tiene por qué ser la mitad, ¿vale? Esa mitad no tiene por qué ser esa. Vale, entonces, lo que sí que puedo calcular, utilizando Pitágoras, porque de otra manera no se me ocurre, como estos son 4 centímetros, estos son 4 centímetros. Puedo calcular esta distancia. ¿Verdad? Y eso me va a dar igual. Y eso no me da igual, vale, ya está. Sí, puedo calcular esta distancia. ¿Lo veis? Porque se cumple que 5,7 al cuadrado es igual a x al cuadrado más 4 al cuadrado. Con lo cual, esa distancia x es la raíz cuadrada de 5,7 al cuadrado menos 4 al cuadrado. En centímetros, todo va a estar en centímetros. Esa distancia es la raíz cuadrada de 5,7 al cuadrado menos 4 al cuadrado. Esa distancia es 4. 4,06. 4,06 es igual a 4,06 centímetros. Por tanto, la altura h que estoy buscando es precisamente, como de aquí a aquí es h, es precisamente 5,7 menos x. Es decir, 5,7 menos 4,06, pues eso, 1 centímetro y algo. 5,7 menos 4,06 es 1,64 centímetros. ...1,64 centímetros. Esa es la altura. ¿Vale? Escribe esa trayectoria, debería ser una trayectoria circular. Porque la fuerza magnética es una fuerza centrípeta.
Con lo cual, pues es que voy a mirar por curiosidad, a ver, porque dicen que ellos lo han resuelto al final de este documento, ese ejercicio. Voy a mirar por curiosidad cómo lo ha hecho. Aquí. Una vez que entra dentro de la zona acordada del campo magnético, su trayectoria, su curva debido a la fuerza magnética para que la carga... vale. Negativa, el radio de la órbita descrita, sí, ha hecho lo mismo, ¿no? Ha hecho lo mismo, sí, efectivamente. 1,64 centímetros. Ha hecho lo mismo, vale. Sí, lo ha hecho así. El radio de la órbita descrita por el electrón se calcula igualando los módulos 5,69, yo he redondeado a 5,7. X es igual a R cuadrado menos 4 al cuadrado, 4,05, con lo cual H es R menos X 1,64. Sí, lo ha hecho exactamente igual. Vale. Es decir, que puedes caer en la tentación, cuidado, porque yo al principio nada más mirarlo, lo primero que he pensado, digo, pues aquí lo que tengo es una composición de movimiento, como un tiro parabólico. Pero claro, es que esta fuerza no siempre va dirigida hacia arriba. Esta fuerza en este punto va hacia arriba, pero en este punto, la fuerza magnética va hacia allá. Y en este punto la fuerza magnética va hacia allá, todas dirigidas hacia el centro de la trayectoria. Entonces no es un tiro parabólico, es un movimiento circular uniforme. Entonces el cálculo es distinto. ¿Vale? 1,64 centímetros. Me sale esa altura, esa distancia. Y ahora, en el apartado C, dice, ¿qué diferencia de potencial habría que establecer entre las dos placas conductoras y planas y paralelas para que el efecto del campo electrostático contrarreste los efectos del campo magnético sobre el electrón? Y este atraviese la zona cuadrada sin desviarse. Indicar cómo deben situarse las placas y la polaridad de cada uno. Aquí hay algo que no sé si es un dato que falta o que hay que tomar ese. Bueno, entonces, a ver, lo que me dicen es que tengo que colocar dos placas planas, cargadas, de tal manera que la fuerza electrostática sea igual que la fuerza magnética. Es decir, que se contrarreste una con otra. Como fuerza electrostática es igual a carga por intensidad de campo eléctrico y la fuerza magnética es igual a carga por velocidad por campo, carga y carga se me va, entonces el campo eléctrico que debo establecer para que la fuerza magnética y la fuerza electrostática sean iguales es igual al producto de la velocidad por el campo. Y, por otro lado, no lo dice, ahora lo miraré otra vez también, no lo dice, pero supongo que se refiere a dos placas que tienen que estar en esta zona, es decir, separadas 4 centímetros entre sí. Supongo. ¿Pero eso es una placa o...? Esto es una región donde hay un campo, una región de 4 por 4 centímetros, no es una plancha, no es nada, es una región de 4 por 4 donde hay un campo magnético. Y el electrón penetra en esa región. Claro, mientras que no hay campo magnético, el electrón sigue en línea recta. En el momento que penetra esa región, se curva. ¿Vale? Entonces, si yo en esa región establezco un campo eléctrico que contrarreste el campo magnético, puedo conseguir que el electrón atraviese. De hecho, eso es un selector de velocidades. Solo aquellas partículas que cumplan que una determinada velocidad son las que atraviesan ese campo. Aquí lo que ocurre es que lo están preguntando de otra manera. Me dicen, atraviesan esa región. Me dicen que cuál es la diferencia de potencial que tengo que establecer entre dos placas paralelas y tal, y no sé qué, no sé cuánto. Bueno, perdón. No me dicen nada en el enunciado, pero yo supongo que se refiere a dos placas que estén separadas 4 centímetros. Porque me están preguntando diferencia de potencial. Y entre el campo, entre placas paralelas, el campo es igual a la diferencia de potencial partido por la distancia entre las placas. Por tanto, yo aquí podría decir el campo eléctrico tiene que ser igual a V por B. Pero como por otro lado, campo eléctrico es igual a diferencia de potencial partido por distancia entre las placas, entonces yo puedo decir que la diferencia de potencial partido por la distancia tiene que ser igual a V por B, es decir, que la diferencia de potencial que tengo que establecer tiene que ser igual a V por B
por distancia entre las placas. ¿Vale? Y eso me sale velocidad 10 elevado a 7, campo 10 a la menos 3, era 10 a la menos 3, ¿verdad? Sí. Y distancia entre las placas, vamos a suponer que es 0,04. 1 por 10 elevado a 7, por 1 por 10 a la menos 3, por 0,04, que tontería más grande, pero bueno. 0,4 voltios. Sale 0,4 voltios. No puede ser. Vale. No, es que lo he puesto mal, no puede ser. Es 400 voltios. ¿Vale? Son 400 voltios. Vale. Pero ¿cuál es la polaridad de las placas? ¿Cuál tiene que ser la polaridad de las placas? Me vuelvo aquí de nuevo. Me vuelvo aquí. Ahí va. Me vuelvo aquí de nuevo. ¿Hacia dónde iba la fuerza magnética? Hacia arriba. Para que el electrón atraviese tal, la fuerza electrostática tiene que ir hacia abajo. Entonces, ¿cuál tiene que ser la polaridad de las placas? La de arriba sería negativa. La de arriba negativa, la de abajo positiva. ¿Vale? Pero, ¿y si las tenemos? Claro, es que no me dan otra distancia. Depende de a qué distancia las ponga, tengo que poner, pero como no me dicen nada, supongo que se refiere a eso. ¿Vale? Voltios. Arriba, negativa. Abajo, positiva. ¿Vale? Como no me dicen nada, voy a mirar tal, campo eléctrico, campo magnético, 10 elevado a 4 voltios por metro, 400 voltios. ¿Veis? Está suponiendo esa distancia, 4 centímetros. ¿Vale? Está suponiendo esos 4 centímetros. Y aquí lo que ha puesto ha sido la región, la ha puesto plana. En vez de vertical la ha puesto plana. Pero si la fuerza magnética era hacia arriba, la carga positiva tiene que estar en el lado contrario. Es decir, en nuestro dibujo, hacia abajo. ¿Vale? Bueno, pues con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Nunca mejor dicho. Voy a detener la grabación y me voy de guardia que tengo